buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Para este webinar les empiezo a contar. Mi nombre es Daniela Barberi, yo soy criminóloga especialista en cárceles y trabajo en la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, o PADF como muchos lo conocen por sus siglas en inglés. Quiero empezar agradeciéndole a Katie Taylor, la directora ejecutiva de PADF, y a Soraya Osorio, la directora de FUPAD en Colombia, por apoyarnos en la creación de este espacio tan importante en épocas de pandemia. Ahora, entrando un poco más a nuestro tema central, quiero empezar a resaltar que un sistema que normalmente está olvidado por muchas de nuestras sociedades, pero que con la pandemia ha empezado a irse un poco más, es este sistema carcelario. Dos realidades que se encuentran mucho cada vez que hablamos de cárceles es, por un lado, muchos nos expresan molestia con las personas que han herido a otros y hasta afirman que no merecen nuestra simpatía. Por el otro, muchos saben que las circunstancias de la gran mayoría de las personas que cometen un crimen están sesgadas por una sociedad que brinda pocas oportunidades y que está caracterizada por prejuicios, clasismos y racismos. Después de esto, también quería resaltar que muchas veces cuando se habla de cárceles no nos limitamos solo a hablar de las prisiones, de los funcionarios, de los internos que están en ellas, sino que muchas veces cuando hablamos de cárcel, hablamos de nuestra sociedad. Hablamos del trato que nosotros le damos a las personas que rompen las reglas, y eso refleja fuertemente nuestro propósito como sociedad. Teniendo en cuenta esta gran cantidad de efectos negativos que sabemos que tiene el estar encarcelados, estas consideraciones como sociedad son bien importantes. Sabemos que estar encarcelados genera dificultades en salud mental, deterioro en salud física, ruptura de muchas familias, el deterioro económico en las comunidades que tienen altos índices de encarcelamiento. Las personas tienen esa privación de libertad, de autonomía, de gozar de servicios básicos, y cuando finalmente son liberados, muchas veces se enfrentan a estigmas y muchos y mayores problemas económicos y laborales. A toda esta situación, este año le tenemos que sumar la aparición del COVID-19, que lamentablemente exacerbó muchas de las problemáticas que nosotros ya teníamos en las cárceles. Hoy esa es la idea, vamos a hablar de eso, de qué está pasando en las cárceles de 4 países latinoamericanos, de Colombia, Chile, Argentina y Perú. Lo interesante de este conversatorio es que nuestros ponentes vienen de profesiones muy diferentes. Por ejemplo, les presento primero, representando a Colombia, al coronel Carlos Vargas. Él es oficial de la Policía Nacional de Colombia, cuenta con 30 años de experiencia en procesos de gestión de seguridad pública y convivencia. Es administrador policial y especialista en seguridad pública. Ha prestado servicios en unidades operativas y tácticas adscritas a direcciones de seguridad ciudadana, inteligencia policial, antinarcóticos, antisecuestro y antiextorsión. Actualmente está adscrito como asesor de la dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario, el INPEC, de Colombia, con niveles de responsabilidad en procesos de orientación estratégica y operativa. Representando ahora a Argentina, tenemos a Fernando Cafferata, economista y candidato a doctor en Economía de la Universidad de San Andrés en Argentina. Él es experto en políticas públicas con más de 10 años de experiencia en diseño y monitoreo y evaluación en temas de modernización del Estado, seguridad ciudadana y desarrollo internacional. Él obtuvo su máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y una maestría en Economía de la Universidad de San Andrés en Argentina. Actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. Se ha desempeñado en altos cargos gerenciales en el gobierno de Argentina, como subsecretario de Planeación, director nacional de planeamiento, director de proyecto en PNUD y gerente de recursos financieros. También ha gerenciado encuestas de prisioneros en diferentes países de América Latina y el Caribe. Representando a Perú, tenemos a Tesania Velázquez. Ella es psicóloga comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también magíster en evaluación clínica y forense de la Universidad de Salamanca.
Es docente nombrada del Departamento de Psicología y docente de la Maestría de Psicología Comunitaria en la Universidad Católica de Perú. Además, es coordinadora del Grupo de Investigación de Psicología Forense y Penitenciaria en esta misma universidad y miembro de la Red de Investigación Penitenciaria de las Américas. Por último, pero no menos importante, tenemos representando a Chile a Olga Espinosa. Olga es abogada y candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es magíster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y fue investigadora y luego directora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos. Actualmente, ella es profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y forma parte del comité directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma universidad. Sus líneas de investigación son justicia penal, seguridad ciudadana, criminalidad femenina, la política penitenciaria y reinserción social. Ahora, después de presentar a cada uno de nuestros ponentes y darnos cuenta de lo diferentes que son sus profesiones, es que también queremos invitar a las personas que nos están oyendo hoy a que nos escriban preguntas que puedan tener para alguno de nuestros ponentes. Mientras tanto, creo que ya es hora de que empecemos oficialmente este conversatorio y vamos a arrancar con quien representa a muchos funcionarios de los sistemas penitenciarios. Coronel Vargas, ¿podría por favor contarnos un poco sobre el sistema colombiano? ¿Qué está pasando en las cárceles de Colombia en este momento? Bueno, muy buenas tardes para todos los compañeros panelistas, para FUPAD por esta invitación tan importante y obviamente a todos los que están en este momento conectados, escuchando un tema de la mayor actualidad y mayor preocupación como es la situación que estamos viviendo en el sistema penitenciario como consecuencia de la pandemia COVID-19. Pues a grandes rasgos yo creo que el balance, la problemática que tiene Colombia es muy similar a lo que tienen muchos países latinoamericanos, por no decir casi que del todo el mundo. En la medida que pues, nosotros aquí tenemos en estos momentos en población intramural 112.712 personas privadas de la libertad. El sistema penitenciario colombiano tiene una capacidad para 80.763 personas, es decir, que esto lo traducimos a porcentaje, tenemos un 39%, 39.56% de índice de hacinamiento, una sobrepoblación de 31.949 personas en este momento en las cárceles. Este nivel de hacinamiento han bajado ostensiblemente en estos 3 meses que llevamos con la pandemia COVID-19, porque se han adoptado algunas medidas que yo creo que más tarde les podré compartir asociadas al deshacinamiento, unas libertades domiciliarias que han traído consigo un mejoramiento en las condiciones de deshacinamiento en la población carcelaria colombiana. Las personas que están en las cárceles en Colombia están básicamente por 6 delitos, que son homicidio, hurto, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y delitos sexuales. Sobre estos delitos es que posa el gran número de personas que están privadas de la libertad y los problemas que en este momento tiene Colombia antes del COVID y todavía en medio de toda esta pandemia están asociados a los niveles de hacinamiento, a las condiciones de salubridad que tienen los centros penitenciarios y también obviamente a las condiciones sanitarias que están viviendo nuestros privados de la libertad. Ese a grandes rasgos es como el panorama que nosotros estamos viviendo en cifras en los centros penitenciarios colombianos y la gran similitud que seguramente tenemos con otros países latinoamericanos en ese mismo escenario. Excelente, muchas gracias, coronel, por esa breve introducción. Ahora voy a seguir con Fernando. Fernando, ¿tú qué nos puedes contar de qué está pasando en las cárceles argentinas? Fernando. Hola, ¿se escucha? Ya te oímos. Perfecto, discúlpenme. Brevemente antes de eso quería comentarles que desde el CELIP, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, estamos llevando adelante un trabajo en conjunto con varios de los colegas que están aquí, sobre el relevamiento de lo que está ocurriendo realmente en términos empíricos en las cárceles de toda América Latina, y un poco algunos de los datos que voy a comentar provienen de ese diagnóstico que estamos llevando adelante en el marco de lo que es la sociedad argentina
Centro de Estudios Latinoamericanos está radicado en Argentina, y la Sociedad de Criminología Latinoamericana, de la Sí, mi cual amor. es una están Sí, todos, ya hace rato. llevamos adelante Estoy acá en un webinar. ahí, no sé qué. Sí, mi amor, sí, sí. No sé, ¿Ahí nos oyes, Fernando? ¿Fernando? ¿Ya nos oyes? ¿Mi teléfono? No te oímos. hola, 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 creo que, Ya te no oímos. sé, a ver, ¿me escuchan? Sí, sí te ¿Sí? oímos. Sí, pero se escucha otra voz aparte de la mía, ahí está, Sí, sí, perfecto. sí, pero ya estás tú nada más. Perfecto, bueno, entonces les comentaba brevemente sobre ese proyecto que estamos llevando adelante, y si se ve la pantalla que estoy compartiendo, siempre ocurren estas cosas cuando uno está con esta nueva modalidad de transmisión. Entonces les hago el raconto de lo que son las cárceles en Argentina, y después les cuento sobre ese proyecto. Hay 94.800 presos en Argentina. Argentina es un país federal, entonces eso quiere decir que hay múltiples sistemas todos juntos. Tenemos el sistema federal y 23 sistemas provinciales. La gran mayoría de los presos tienen condena, pero la otra gran mayoría están procesados sin condena, la gran mayoría son masculinas, el 95%. Como les decía, el 84% están en las cárceles provinciales. La edad más o menos ronda entre los 35 y los 44 años de la gran mayoría, y tienen el primario incompleto del primer tercio, el primario completo del segundo tercio, con lo cual el nivel educativo es bastante bajo. Entiendo que todos compartimos ese problema en general. Los delitos más comunes, como mencionaba el coronel, son el robo, la infracción a la ley de drogas, y muy seguido un poco de lejos los homicidios dolosos. Y la duración de la condena es relativamente corta. Después le voy a comentar un poco uno de los problemas que encontramos cuando vinculamos economía con esto. La gran mayoría son primarios, y en términos de la tasa de hacinamiento, como menciona ahí, estamos alrededor de, en el sistema federal, 8%, que es relativamente poco, y en los sistemas provinciales el 25%, con lo cual es distinto, o no, un poco menos similar a otros sistemas. Y un poco como indica ahí, la enorme mayoría está en periodo de tratamiento en este momento. Esa es un poco la síntesis local. Listo, perfecto. Muchas gracias, Fernando, por ese resumen. Vamos entonces ahora a seguir con nuestra psicóloga Tesania. Cuéntanos qué está pasando en este momento en Perú, por favor. Muchas gracias, buenas tardes con todas. Gracias por compartirlo, esta oportunidad, ¿no? Y por darme la oportunidad de poder presentar alguna información relevante también desde el Perú. Entonces, voy a pasar al contexto. A ver, al igual que lo que se ha mencionado sobre la situación tanto en Colombia como en Argentina, la realidad de los penales y las cárceles en Latinoamérica son muy similares. Y creo que eso nos va a generar también puentes de diálogo y también de alternativas de acción y de mejora de manera muy dialogada, ¿no? En el Perú la población penitenciaria es a nivel nacional, es un solo registro, a diferencia de lo que se ha planteado en Argentina, la población es de 96.870, pero el dato donde sí me quiero detener es el tema del hacinamiento. A diferencia de las dos estadísticas que acabamos de ver, en el Perú la situación es un poquito más extrema. Tenemos de 68 establecimientos penitenciarios, 49 en situación de hacinamiento, de manera que el espacio nos deja un excedente de 56.763 internos, con lo cual pues el tema del hacinamiento y la sobrepoblación es mucho más marcada. En algunos penales puede llegar a ser 200, 300%, ¿no? Entonces, el primer dato, a ir marcando también ya algunos puentes de diálogo, perdón, tiene que ver con que
si bien la población penitenciaria en términos de número es muy similar a lo que acabamos de escuchar, la diferencia está en que a nivel de la infraestructura y de las condiciones, ¿no es cierto?, dadas a través de los sistemas del sistema penitenciario, nuestro país todavía tiene pues problemas de hacinamiento muy, muy severos. Situación que, como veremos más adelante en este contexto del COVID-19, es terrible, ¿no? En relación al tema de el tipo de delitos, el tema de delitos, ¿no es cierto?, vinculados a lo que es la propiedad, los bienes, como es robo agravado, es quizás el porcentaje más significativo. También tenemos un alto porcentaje, el segundo delito más fuerte, los temas de abuso sexual y violencia contra menores especialmente, y luego viene el de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Sabiendo que hay una diferencia entre lo que es la población de hombres y mujeres. La población de mujeres es mayoritaria, la población que está por tráfico ilícito de drogas, aunque como sabemos, al igual que en los demás países, la población penitenciaria de mujeres es, como corresponde, una proporción muy reducida en relación a la proporción masculina. Pero en el delito de drogas sí es significativo que son las mujeres las que están sentenciadas principalmente por el tema de drogas, ¿no? En relación al tema de sentencia y proceso, estamos cada vez alejándonos del punto medio, entonces son más ya ahorita las personas sentenciadas que están en proceso, pero sigue siendo muy significativo, casi más de un 40% de personas que están todavía en proceso. Ante esta situación, lo que vemos es que no hay las condiciones ni estructurales ni funcionales para responder a esta crecida que ha habido de la población penitenciaria. De manera que los establecimientos penitenciarios se han quedado para responder a una población muy por debajo del número en el que nos encontramos ahorita, y eso evidencia, ¿no es cierto?, la demora en responder a esa necesidad, pero por otro lado también esta fuerza que hay en el discurso y en la acción sobre lo punitivo como la única salida frente a los problemas, y por eso el crecimiento de la población penitenciaria en nuestro país. Me quedo ahí en esta primera intervención. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Tazania, por esos detalles y esa comparación también con los otros dos países. Ahora, como para terminar este contexto general, Olga, cuéntanos, por favor, qué está pasando en Chile. Creo que tienes ahorita puesto tu micrófono muteado. Olga, ahí estamos viendo tu presentación, pero no te estamos oyendo. Ya, ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, señora. Perfecto. Bueno, muchas gracias a FUPAD a través tuyo y a los colegas por la oportunidad de compartir con ustedes y con los colegas sobre esta importante temática. Efectivamente, la situación penitenciaria en Chile y en toda la región se ha agravado producto de la crisis que ha generado esta pandemia. Y en términos bastante concretos, para poder contextualizar lo que venía sucediendo en Chile en particular, yo quisiera compartir algunos datos específicos. En relación a la tasa de encarcelamiento, es decir, a cuántas personas el país encarcela con regularidad, Chile tiene una tasa que llegó a un punto máximo a fines de los años 2011, inicios de 2012, y llega a tener una baja importante durante este último periodo, desde el 2013, 2014 y al día de hoy también. Sin embargo, esta reducción de la tasa de encarcelamiento que vamos a ver sobre todo en el hacinamiento o en la sobreocupación, no se ha visto
no se ha manifestado de la misma manera respecto de las personas en espera de condena o en prisión preventiva, puesto que Chile hace unos 10 años tenía un porcentaje del 25% del total de la población en prisión preventiva, y este porcentaje ha ido aumentando al punto que hoy llega a tener un 35% de presos preventivos, y en el caso de las mujeres este porcentaje aumenta a un 45%. Otro dato importante que está relacionado con la reducción de la tasa de encarcelamiento es el porcentaje de sobreocupación, que en el caso de Chile es de 20%. De un exceso por sobre la capacidad. Sin embargo, y eso se ve reflejado claramente en los números brutos que muestran una reducción de la población penal, y eso visibilizaría el porqué de también una reducción en la sobreocupación o en el hacinamiento. Sin embargo, el problema del hacinamiento es un problema real. Nosotros tenemos una población de 43.000 personas aproximadamente privadas de libertad, de las cuales 7 o casi un 8% son mujeres y un 92% son hombres. Uno puede identificar que ha habido una sostenida reducción de la sobreocupación. Sin embargo, todavía contamos con algunos penales específicos, sobre todo algunos emblemáticos, como el que se presenta en la foto, que es de la ex penitenciaría, en donde se observa una tasa o un porcentaje de sobreocupación importante. Por último, para contar sobre todo cómo se manifiesta o cómo se administra la vida al interior de la prisión, es posible identificar que existen aproximadamente un 37% de programas educacionales, un 33% de programas laborales, y hay un porcentaje alto de personas, de cerca de un 30%, que no desarrolla actividad laboral y ningún tipo. Muchas gracias, Olga, por ese resumen sobre Chile. Creo que podemos todos concluir que en estos 4 países latinos, y estoy segura que también en otros países, no solo latinos, sino de otros territorios, también ellos están viendo cómo el COVID lo que hizo fue exacerbar muchas de las problemáticas que ya teníamos. Y con eso vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Y queremos saber un poco sobre cuáles son esas medidas que ha tomado cada uno de sus países para afrontar esta pandemia que ha pasado dentro de estos centros penitenciarios, y queremos saber también de cada uno de ustedes si hay algunas medidas que consideran más o menos apropiadas, especialmente pensando desde la profesión de cada uno de ustedes, y también qué impactos hay no solo en los internos de las cárceles, sino también en sus funcionarios y en las comunidades, pensando también que hay muchas personas que ahorita están dejando los centros penitenciarios y uniéndose nuevamente a comunidad. Con esto nuevamente vamos a arrancar por la parte de Colombia. Coronel Vargas, ¿qué nos puede contar sobre estas medidas en Colombia? Bueno, la verdad es que nosotros en Latinoamérica, en Colombia, las medidas que adoptamos no difieren tampoco mucho de las que los otros sistemas penitenciarios han adoptado. Debemos recordar que aquí no había un manual que nos indicara qué teníamos que hacer ante el caso de una pandemia de esta naturaleza. En ese orden de ideas, nosotros empezamos como a referenciar mucho lo que estaba ocurriendo en Europa, lo que se estaba presentando en otros países que nos llevaban un poco de ventaja con el desarrollo del COVID. Básicamente nosotros adoptamos 4 grandes medidas. La primera, un aislamiento preventivo que se dio a partir del 12 de marzo, en donde procedimos suspendimos las visitas a los centros penitenciarios y reducimos los contactos al máximo de personas del exterior hacia los centros penitenciarios, y se presentó ese aislamiento tratando de blindar los centros penitenciarios del COVID-19. Adoptamos unas medidas sanitarias a través de los protocolos de bioseguridad que la misma Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud en Colombia y la Secretaría de Salud Departamental empezaron a determinar. Es decir, nos volvimos más disciplinados en algo que era clave. Protección de los funcionarios que estaban a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia, y también un cuidado especial hacia los privados de la libertad. Esa fue la segunda medida, tipo sanitario. La tercera medida, que fue la de deshacinamiento, generar
deshacinamiento a través de propuestas y decisiones tan oportunas como la que tomó el Ministerio de Justicia, Interior y de Justicia, en donde a través de un decreto del 546 se propició una salida de privados de la libertad de los centros penitenciarios. Esa fue la tercera medida de deshacinamiento. La cuarta medida fue adoptar unas actividades complementarias con los privados de la libertad a través de, tratando de suplir en algo la ausencia de las visitas físicas y presenciales, desarrollo de visitas virtuales y también de actividades de información, de muy buena comunicación con los privados de la libertad para informarles qué estaba ocurriendo afuera, cuáles eran las preocupaciones de nosotros en el cuidado de ellos para que se mitigaran, digamos, las inquietudes y las preocupaciones al respecto. Pero, digamos, que en esas decisiones que se adoptaron, que yo podría decir que ya forman parte como que de los protocolos internacionales para el manejo de COVID, yo diría que la más importante en nuestro parecer hasta el momento ha sido la de deshacinamiento, porque realmente el COVID, ustedes bien conocen que se habla del concepto de distanciamiento social y las cárceles no ofrecen ninguna cárcel, yo diría, salvo, digamos, algunas excepciones. En los países muy desarrollados, el tema del distanciamiento social sigue siendo un problema para nosotros en los sistemas penitenciarios. Pero además, digamos, de haber adoptado esas cuatro cosas, esos cuatro procesos, esas cuatro líneas, aislamiento, medidas sanitarias, deshacinamiento y actividades complementarias con los privados de la libertad, nosotros generamos una gestión diaria de la crisis. En una crisis hay dos grandes fases. La primera fase es atender la crisis de manera inmediata, la coyuntura. Pero viene una segunda fase que es la de adaptación a la crisis y empezar a tratar ya de ser un poco proactivos, pensar en prospectiva y tratar de no que la coyuntura nos esté agobiando tanto. Entonces, por eso se crearon, y yo pienso que es ahí como el valor agregado de lo que en el IMPEC hemos venido haciendo y que también puede ser un referente para otros países. Nosotros creamos 4 comités, un comité de salud, un comité de deshacinamiento, un comité de comunicaciones y un comité de prospectiva. Y el comité de salud todos los días se reúne para mirar cómo están las pruebas que estamos haciendo a los privados de la libertad, cómo están las condiciones de los que están contagiados y cuál es su situación en estos momentos y cómo es el comportamiento de la pandemia en los otros centros penitenciarios. El comité de deshacinamiento está midiendo que el cumplimiento del decreto sea efectivo y que se estén haciendo las cosas de manera diligente y oportuna para poder deshacinar las cárceles. Y las comunicaciones han sido para nosotros sumamente importantes, tanto internas como externas. Ustedes se han dado cuenta que si hay algo que ha sido muy afín en todo el manejo de la pandemia, han sido los fake news, que han permitido también desinformar, informar y, digámoslo, información muy buena y de prevención, pero también ha habido mucha desinformación que ha agravado la situación y hemos querido también que internamente se maneje una comunicación lo más acertada posible y lo más aproximado a la realidad de fuentes oficiales y que esa comunicación también a nivel interno también fluya. Y el último comité, que digamos me parece a mí sumamente importante, el de prospectiva, y es pensar en el día después. Nosotros, esto va para largo, esto no va a ser una situación de 1 mes, 2 meses más, y nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad en el sistema penitenciario. Y pensando en prospectiva, estamos pensando ya cómo tenemos que volver a mirar en algún momento el tema de reactivar visitas y fortalecer el tema de las visitas virtuales y cómo podemos que empezar a manejar algunos procedimientos que son habituales antes del COVID en el sistema penitenciario. Ese think tank, ese comité de prospectiva se está reuniendo también una vez a la semana para empezar a mirar con más detenimiento lo que puede ocurrir después y cómo podemos ir ajustando las cosas desde este momento. Eso, digámoslo, sería como que a grandes rasgos las medidas que hemos adoptado, esas 4 que les acabo de señalar, y cómo estamos gestionando de manera diaria la crisis y tratando de manejar un plan de prevención y anticipación con zonas de aislamiento que pues pudiera en detalle contarles cómo lo estamos haciendo, pero estamos trabajando de esa manera. No tan coyunturales ya, pensando un poco más en anticipación, pero mirando qué está funcionando en otros países, qué podemos aplicar acá y qué podemos nosotros compartir, que me parece a mí tan importante este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy frente al COVID-19 en los sistemas penitenciarios. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, coronel. Creo que fue un muy buen resumen de lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Ahora, Fernando, ¿nos podrías contar un poco las medidas y tú qué opinas desde tu perspectiva de lo que está sucediendo en Argentina?
Cómo no, aprovecho y les comparto un poco la presentación nuevamente. Similar a como mencionaba el coronel, esas 4 medidas se llevaron adelante. Yo voy a hablar básicamente, digo, como les comentaba recién, hay múltiples sistemas penitenciarios en Argentina. Voy a hablar de los 2 más relevantes por la cantidad de gente, que son el sistema penitenciario bonaerense de la provincia de Buenos Aires, que es el que tiene la mayor cantidad de gente, y el sistema penitenciario federal. Entonces ahí encontramos que como medidas hubo restricción de visitas en ambos sistemas, aproximadamente el 51% de los presos reciben visita, o sea que impacta en la enorme cantidad de personas privadas de libertad. En un caso hay menor disponibilidad de profesionales ingresando desde adentro del sistema desde afuera del sistema hacia adentro, por una cuestión de protocolos y demás, y dificultades, mientras que en otro sistema no, se están tomando otras medidas de cuidado distintas. Obviamente se han suspendido actividades educativas y laborales, y en el caso del sistema penitenciario bonaerense se ha detectado un lugar preparado específicamente para alojamiento especial, no el sistema penitenciario federal, dado que, como mencioné antes, el nivel de hacinamiento era bastante menor, y en ese sentido creo que uno de los grandes temas, estando desde la academia y no desde el lugar de la gestión pública, que uno trata de conectar con la gente que está llevando adelante y gestionando la pandemia y trata de relevar los datos lo más acertados posibles. Encontramos también que un poco el término de la comunicación falló un poco en el principio, y de hecho una serie de fake news llevaron a una serie de problemas en algunas cárceles y un motín, incluso que concluyó con un muerto. Y bueno, obviamente que es importante, después el gobierno retomó el control, obviamente, de la situación y se llegó a mejorar y a minorar la situación. Un poco les muestro cuál es el estado de situación en términos de lo que tenemos relevado hasta hoy, como les comentaba, en este proyecto de marco de la Sociedad de Criminología Latinoamericana. Aproximadamente para el sistema penitenciario federal, entre un 10 y un 15% es población de riesgo del COVID-19, y de las liberaciones que hubo, también en el marco de las políticas que hubo, esto alcanzaría entre el 1 y el 5%, después les puedo comentar un poco más en profundidad. Hay población penitenciaria contagiada, no hay ningún fallecido, hay población del personal penitenciario también contagiada, ningún fallecido, como les comentaba ahí, está este problema de los motines, pero obviamente la provincia de Buenos Aires tiene un montón de unidades, y en cada unidad la historia es distinta, y el sistema penitenciario tiene unidades por todo el país, pero este es más o menos una síntesis general como para tener en cuenta. Esas 4 medidas que mencionaba el coronel bien sintéticamente también se han llevado adelante aquí, y uno de los temas, como para echarlo un poco más con la visión económica, más allá de la importantísima ayuda que está llevando adelante el gobierno nacional en términos de subsidios a toda la gente que perdió el trabajo, de sostener empleos, incluso pagando parte de los salarios a los sectores privados, que nosotros tengamos conocimiento del centro de investigación, no se ha articulado una política específica para esta población, y como todos sabemos el nivel de vulnerabilidad de las familias que están fuera, que son parte del sistema, es bastante alto, así que eso también sería un tema a pensar o tener adelante, como mencionaba el coronel, alguna suerte de perspectiva ahí después, incluso en la gestión de la obra. Listo, Fernando, muchas gracias. Ahora seguiremos con Tesania. ¿Nos podrías también contar un poco cuáles son las medidas que se están tomando en Perú? Que también sabemos que ahorita es uno de los países que está fuertemente golpeado por el COVID. Yo quisiera justamente comenzar, antes de plantear medidas, con un pantallazo de lo que está sucediendo, que como bien dices, ahorita no solo a nivel país, sino también a nivel del sistema penitenciario. Según las cifras oficiales, tenemos a la fecha 1.233 población penitenciaria contagiada, con 182 fallecidos, y entre el personal penitenciario tenemos 700 personas contagiadas y 15 fallecidos. Esta situación, que a su vez nos demuestra pues que de 2 cifras que también quería mencionar, ¿no? Del porcentaje de pruebas que se aplican, más o menos el 40.9% sale positivo, y de los casos detectados tenemos un 14.8% de personas que fallecen.
claro, si hemos hablado de situaciones de hacinamiento, las condiciones en términos de los sistemas de salud y las problemáticas que ya existían previamente de casos de tuberculosis, VIH, etcétera, más esta situación extrema de hacinamiento hace pues que las cifras ya sean bien alarmantes. Al igual que en Argentina, durante las semanas pasadas hubieron algunos motines, también con un número de fallecidos, pero ahora la cosa ha logrado de alguna manera imaginarse algunas rutas a partir de estas medidas. ¿Y cuáles han sido estas medidas tomadas desde el gobierno y también desde el Instituto Penitenciario, ¿no? Lo primero tiene que ver con la conversión de pena para delitos de omisión de alimentos. Es decir, cuando las personas, de acuerdo a la normativa que ha salido, logran pagar, ¿no es cierto?, la deuda que tienen de alimentos, se está haciendo que rápidamente pueda salirse para aumentar en los temas de desfinanzamiento. O sea, lo que se quiere es, ¿no es cierto?, disminuir el número de personas para poder bajar el hacinamiento, y estas son medidas en esa línea. Se ha planteado una normativa para que hayan indultos presidenciales, agilizar los procesos, ¿no es cierto?, para liberación en casos justamente humanitarios. Todas estas medidas normativas se habían pensado para reducir 10.000 personas. La realidad, luego de casi un mes de haberse dado estas medidas, es solamente una reducción de 1.355 personas que han salido, ¿no? Lo cual nos da todavía más retos y desafíos para poder asumir la situación que se está viviendo. A pesar de las medidas de seguridad y salud, sabemos que es muy difícil imaginarnos un distanciamiento físico en estas condiciones, al igual que en el caso de Argentina, se han creado espacios para el traslado de las personas contagiadas, en algunos centros penitenciarios se han habilitado, ¿no es cierto?, diferentes infraestructuras que se están armando también sobre la marcha para generar estos espacios de seguridad. Pero somos conscientes de que todavía falta trabajar a nivel de lo que son protocolos de seguridad. Yo quería mencionar en este punto dos cosas que me parecían fundamentales y que tienen que ver también un poco desde el aporte que podemos hacer desde nuestra disciplina, ¿no? Si tenemos 700 personas dentro del personal penitenciario contagiados, la capacidad de respuesta y de atención es muy reducida. Por lo tanto, necesitamos primero fortalecer la institución, fortalecer al personal penitenciario para poder generar estos sistemas de respuesta, para poder pensar en protocolos para la visita virtual, protocolos para retomar lentamente el proceso de tratamiento, generar espacios, por ejemplo, para retomar algunas acciones de trabajo, educación, pero es muy difícil imaginarnos esas acciones si es que no tenemos, ¿no es cierto?, las condiciones mínimas del personal para poder trabajar y poder responder. Y por eso, en alianza con el Ministerio de Justicia, el INPE, que es el Instituto Penitenciario en el Perú, y la universidad, estamos desarrollando un programa de atención psicológica en línea al personal penitenciario que ya está contagiado y sus respectivas familias. Porque mucho de este personal está ahorita muy preocupado no solamente por lo que implica tener la enfermedad, haberla contraído, sino por la vuelta al trabajo. Es decir, ok, puedo estar en cuarentena, me curo, pero de ahí que vuelvo a regresar a un espacio donde me puedo volver a contagiar, qué va a volver a pasar con mi familia, etcétera. Entonces, estamos tratando de fortalecer lo que es la institucionalidad desde el trabajo con el personal para poder trabajar ya en un momento posterior el tema de cómo imaginarnos el trabajo remoto, cómo pensar mantener los procesos de tratamiento y de seguridad con el personal, perdón, con la población penitenciaria. Es decir,
si no tenemos las condiciones mínimas para que el personal pueda responder, va a ser muy difícil que se pueda atender a la población, ¿no? Y creo que esos son los retos que nos está volviendo la realidad y la necesidad de poder imaginarnos estas medidas en términos de lo que es seguridad y continuidad de tratamiento. Se requiere que la población penitenciaria pueda volver a tener el contacto con la familia que fue suspendido luego de que se establecieran las medidas de confinamiento en el Perú desde el 15 de marzo. Entonces, no ha habido, ya estamos en la semana de junio, y no hay visitas, y no hay un tratamiento a nivel remoto, entonces tenemos que comenzar a pensar inmediatamente cómo responder a esta situación, ¿no? Dejo algunas reflexiones para la parte final. Gracias. Excelente, muchas gracias, Tesania, por todas las notas que haces respecto a la situación en Perú. Pensando en todas estas problemáticas y sabiendo lo que ha pasado y cómo está en este momento el sistema en Chile, Olga, ¿tú qué opinas de cómo están las medidas que se ha tomado y cuáles son, digamos, las que tú ves con más afinidad en este país? Efectivamente, gracias, Daniela. En Chile también, Chile ha sido también uno de los países que desde el mes de marzo genera una serie de medidas y dentro de las medidas prioritarias que se asumen como gobierno, las medidas que forman parte del sistema penitenciario son incorporadas ya desde ese minuto temprano. Y las medidas que se tomaron en el país pueden ser clasificadas de tres tipos: medidas sanitarias, medidas de descongestión y medidas que he identificado como de vinculación. En el plano sanitario, al igual como en los demás países ya mencionan, una de las primeras medidas fue la restricción de visitas. En algunos casos estas restricciones fueron impositivas, es decir, impuestas por la autoridad, y en algunos casos más particulares estas fueron también planteadas a solicitud de los mismos funcionarios penitenciarios. Otro elemento que también se tomó todavía en el plano sanitario fue la vacunación extendida a toda o a un porcentaje importante de la población penal. Nosotros en esta época, que es época de invierno, tendemos a sufrir una serie de problemas respiratorios asociadas a distintas enfermedades de esta índole, y para prevenir que este tipo de problemas tuvieran alguna vinculación o se fueran agravados en el contexto de pandemia, se vacunaron a cerca de 37.760 personas, 24.600 personas privadas de libertad y más de 13.000 funcionarios penitenciarios. También otro énfasis importante estuvo puesto en la distribución de productos de higiene, sobre todo en una etapa inicial. Lamentablemente no se ha podido verificar que este acceso a estos productos se haya extendido y mantenido en el tiempo. Junto con ello también se generaron campañas preventivas dirigidas a, en todas las dificultades y limitaciones existentes en el contexto penitenciario, poder generar acciones que de alguna manera redujesen las posibilidades de contagio a través de la información. Y en esa misma lógica también se generaron acciones para identificar algunos espacios de aislamiento, acciones que han tenido sus idas y venidas con dificultades en algún minuto, pero que tuvieron o que ya al menos plantean la identificación de algunos espacios específicos. Una de las principales medidas, reconociendo que a pesar de todas las acciones en el plano sanitario, estas son difíciles de implementar cuando existe hacinamiento y dificultades para mantener la distancia y el aislamiento recomendado, fueron todo lo que comprendió a las medidas de descongestión. Las medidas de descongestión en Chile tuvieron acciones o pueden ser calificadas como parte de acciones regulares, como por ejemplo todo lo que compete al otorgamiento de libertades condicionales que se otorgaron en el mes de abril y que alcanzaron a
aproximadamente poco más de 1.500 personas, casi 1.600 personas. Luego, también en el plano todavía regular, se generaron acciones de revisión de las prisiones preventivas que hasta mediados de mayo alcanzaban a 900, cerca de 1.000 personas cuyas prisiones preventivas se habían revisado y se habían cambiado por otro tipo de medidas. Y en el caso de la población condenada, se generó un indulto conmutativo, que fue un indulto que estaba principalmente dirigido a incorporar a población de riesgo de contagio y a población que reunía específicas características. En total se liberó vía este mecanismo aproximadamente 1.600 personas. Pero junto con las medidas de descongestión, también se generaron acciones de vinculación, sobre todo tomando en cuenta que las actividades y el vínculo con los familiares estaba suspendido. Entonces, en función de ello, se permitió el uso y el acceso a celulares. Esta no ha sido una medida uniformemente aplicada en todo el país, sin embargo, sí fue efectivamente reconocido esta posibilidad. También en algunas unidades penales se han buscado mecanismos para facilitar el vínculo con los familiares a través de videollamadas. Y un aspecto también importante es el tema de la coordinación externa con autoridades o con otras instituciones, principalmente instituciones vinculadas a la fiscalización de la actividad carcelaria. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile y a otros actores que regularmente hacen visitas a la cárcel, pero específicamente y vinculado al tema sanitario, por ejemplo, se destinó y se creó la figura del gestor sanitario, que es una persona que ha venido acompañando las labores que se han desarrollado principalmente en este ámbito. Pero estas acciones han tenido también algunos efectos, y parte de los efectos se pueden observar en dificultades del acceso a alimentos y productos que suele proporcionar la familia. Las restricciones familiares genera esta dificultad que forma parte de los desafíos para el propio sistema. Por otro lado, al existir un porcentaje importante de contagios, al día de hoy en el país existen 465 privados de libertad, personas privadas de libertad contagiadas y 518 funcionarios y funcionarias contagiadas. En total, cerca de 1.000 personas contagiadas por COVID. Lamentablemente, hace 2 días supimos que existen 3 privados de libertad fallecidos y un funcionario penitenciario también fallecido. Entonces, tanto los contagios, sobre todo, han generado una serie de problemas que ha obligado a la reducción del recurso humano en el sistema penitenciario. Y todavía en el plano de los efectos, un problema también complejo es que en una etapa inicial los espacios de castigo fueron identificados como potenciales espacios de aislamiento sanitario, lo que entiendo se ha revertido. Todo esto, además, viene acompañado de múltiples tensiones dentro de la cárcel, múltiples tensiones, entre otras cosas, asociadas a la abstinencia por el consumo de drogas, asociadas a el menor vínculo con los familiares y asociadas a las restricciones también en el tránsito regular que existen dentro de las cárceles, y ello ha llevado al surgimiento de algunos motines que también se han reprimido, y en algunos casos se han reprimido con mucha severidad, generando nuevas tensiones y nuevos problemas. En términos generales, a eso se complementa con la incertidumbre y en algunos casos abandono en el que se encuentran muchas de las personas que han egresado por las distintas fórmulas que se ha identificado y que ya he mencionado, y que al encontrarse o al enfrentar una situación de cuarentena nacional restringen las posibilidades de autosubsistencia con las consecuencias nefastas que ello puede significar. Muchas gracias, Olga, por ese muy buen resumen de todo lo que está pasando en Chile. Creo que podemos resumir que en estos 4 países latinos sí están reflejando muchas de las medidas que se ha tomado en otros países, como lo que tiene que ver con medidas sanitarias y de congestión. Y de hecho,
varios de las personas que nos acompañan el día de hoy nos están preguntando sobre esa parte de descongestión. Y digamos un poco pensado hacia las últimas preguntas que le quería hacer a ustedes sobre qué se ha facilitado, qué se ha obstaculizado con el COVID en el sistema penitenciario de cada uno de ustedes. ¿Qué podemos mezclar ahí con descongestión? ¿Dónde vemos ese futuro de la descongestión de nuestras cárceles? ¿Está involucrado algo o no el COVID en esto? ¿Hay alguna influencia en el descongestionamiento presente y, digamos, pensándolo a corto, mediano y largo plazo? ¿Hay algo que vaya a pasar? Hola, Daniela. Coronel. Daniela, sí, estaba viendo el chat y veo que hay muchas inquietudes por parte de grandes asistentes con relación a las medidas de deshacinamiento. Y la verdad sí, tienen toda la razón. Digamos, lo que eso ha sido, lo decía yo al principio, deshacinar es una de las mejores posibilidades que hay para mitigar los riesgos del COVID en los centros penitenciarios. Yo creo que nosotros en el caso de Colombia, es evidente que la política punitiva ha cambiado desde que llegó el COVID-19 lamentablemente al país y tocó el sistema penitenciario. Decirte que nosotros a la fecha, desde el 12 de marzo, a la fecha llevamos 14.869 salidas intramurales de los centros penitenciarios. Antes del COVID estábamos hablando de 125.000 privados de la libertad en intramural, y en estos momentos nosotros estamos hablando de cifras que ya están bordando los 112.000 privados de la libertad en centros penitenciarios. Esta descongestión ha sido consecuencia de dos factores. Uno, la aplicación del decreto 546 desde el 20 de abril, que ha permitido la salida de 708 personas, no las que creíamos que iban a salir, pero sí se ha propiciado la salida de 14.161 privados de la libertad como consecuencia de las libertades y domiciliarias ordinarias que se dan en el marco del aparato judicial. Y hoy nos hacíamos una pregunta con el señor director del INPE, con el señor general Roberto Mujica, y hacíamos unos comentarios sobre el deshacinamiento carcelario. Y estamos haciendo como las siguientes consideraciones, muy a punto de lo que estamos hablando acá. Y es que, claro, lo primero, sí ha habido un cambio en la política punitiva. Ahora, las decisiones de los jueces dejaron de ser tan exegéticas con relación a la medida de la privación de la libertad en Colombia. A mí me parece que eso es un gran avance, obviamente polémico, pros, en contra, esto abre la discusión. Pero lo segundo, la misma Fiscalía General de la Nación en Colombia expidió una directriz para todos los fiscales en el sentido en que se señalaba que se evitara tomar medidas de privación de la libertad para muchos delitos o en los procesos que se estaban adelantando, que se valorara muy bien el motivo de la privación de la libertad. Lo tercero es que los niveles de criminalidad han bajado, y han bajado como consecuencia de la cuarentena. O sea, como hay restricción a la movilidad, pues los delincuentes en estos momentos no están actuando como lo hacían, entre comillas, usualmente antes de la pandemia. Y entonces, si no hay delitos, no hay capturas, y si no hay capturas, pues obviamente no hay privación de la libertad, y eso nos ha dado una ventaja en lo que sale y no en lo que entra. Y eso ha sido también un factor importante en este análisis. Tengo que destacar y decir, si ha habido una mayor eficiencia del aparato judicial. Están siendo más eficientes, atendiendo, tomando decisiones y siendo consecuentes con la situación que estamos viviendo. Y el IMPEC también, el sistema penitenciario nuestro, el sistema, digámoslo, de la data, el manejo de la información, lo que tenemos nosotros se llama el CICIPEC, que es el Sistema de Información Penitenciaria, se ha ajustado, no en las condiciones que quisiéramos, pero se han ido ajustando para ser más efectivo. Entonces, yo digo que, entre otras cosas, eso, digámoslo, frente al deshacinamiento. Sí, la señora ministra lo ha señalado en algunas entrevistas públicas, se espera que se expida otro decreto que tenga una mayor cobertura y que permita una salida adicional de privados de la libertad, y eso también va a ayudar mucho que el sistema penitenciario logre compensar en temas de privación de la libertad. Pero yo veo que frente a las excarcelaciones y a los índices de hacinamiento, en el caso de Colombia ha sido positivo el escenario, y sigue todos los días, se está modificándose este cuadro. Nosotros todos los días estamos haciendo una valoración y un seguimiento al cumplimiento del decreto 546 y a las solicitudes de las libertades ordinarias que se están dando en nuestro sistema. Excelente, muchas gracias por ese resumen, coronel. Fernando,
Cuéntanos tú qué opinas también como de estos temas de esta respuesta a excarcelamientos y descongestión que ha pasado en Argentina. Bueno, como te decía, por ahí uno, en la rapidez, hubo algunas medidas alternativas como este tema de los celulares que mencionaba Olga en un sistema, que es el sistema penitenciario bonaerense, que es el más grande. Con el tema de la descongestión, aquí lo que ocurrió fue lo siguiente: hubo desde el Poder Judicial una serie de recomendaciones a través de una acordada desde las cámaras, la Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara Federal de Casación Penal hacia los tribunales inferiores, pero después una reacción social muy fuerte en función de una serie de liberaciones que ocurrieron, si se quiere, sin esta virtud que mencionaba recién de la necesidad de comunicar bien qué es lo que está pasando. Porque la cantidad de gente que salió desde el sistema no llega al 5%, y la cantidad de gente que por cuestiones de salud podría, si se quiere, si uno combina las cuestiones de salud con la población que estaría en posibilidad de cumplir una pena que no sea diario o uso de pulseras electrónicas, es bastante más que lo que se liberó, pero bueno, una reacción social muy fuerte, hubo cacerolazos en contra de lo que se denominó la liberación masiva de presos, hubo algunos casos de liberaciones por jueces de tribunales inferiores muy cuestionables, que hace cuestionar no solo el instrumento, que lleva a cuestionar casi el instrumento jurídico, porque gente con delitos muy graves como homicidios y violaciones fue liberada, que no quedaba extremadamente en claro que fuese población de riesgo, o que quizá era población de riesgo, pero no se veía como necesario, y hubo casos muy particulares que fueron tomados por el periodismo, caso de un abusador que estaba a 8 cuadras de distancia respecto del abusado, o sea, casos muy notorios y muy urticantes a la sociedad civil, y eso hizo que se fuese hacia atrás, esas acordadas se revisaran, se retrotrajera la situación. Por ahí, creo que ahí hubo una falta de articulación entre los distintos poderes del Estado para lograr una política de descongestión un poco más inteligente, para que, evidentemente esto va a llegar, llegó a las distintas sociedades con distinto nivel de golpe, pero va a llegar a todo, y lo que muchas veces no queda en claro, y no le queda en claro a la gente que por ahí no está en estos temas, es que todo lo que está en la cárcel también va a salir de la cárcel, con lo cual que la cárcel sea un foco masivo de contagio, y que la gente se enferma ahí, no es bueno para los que están afuera. Por dos motivos. Primero, porque se invierte mucho dinero, por ahí le va a dar la visión más economicista, y por ahí no es la que a todo el mundo más le llega al corazón, pero sí le llega al bolsillo. Se pone un montón de dinero del erario público para sostener los sistemas penitenciarios, y la verdad es que si toda esa gente se empieza a contagiar, en algún momento se va a empezar a derivar a los hospitales públicos, y eso va a empezar a saturar los sistemas sanitarios públicos que va a usar la gente que no está en el sistema carcelario. Entonces ahí hay un problema de comunicar bien, articular bien entre los distintos poderes del Estado y comunicarle bien a la ciudadanía, y creo que ahí está fallando, por lo menos desde aquí. También es difícil hablar de un actor único y homogéneo, porque son varios niveles de gobierno con distintas problemáticas, entonces ese es un poco el promedio, y el promedio es terrible porque a veces algunos están bien y por encima, y otros están muy mal y por debajo, y esa es como la síntesis desde aquí. Muchas gracias, Fernando. Creo que sí, compartimos muchos tu opinión de que pues la gente que va a la cárcel va a salir, y hay que considerar un poquito más allá, y también como todos estos impactos, que el sistema carcelario no es un sistema barato, por así decirlo, y es importante también tener eso en cuenta, pensando en el sistema carcelario y también lo que está sucediendo en comunidad cuando la gente sale. Tessania, sé que querías decir algo también sobre este tema de excarcelamiento, que nos puedes compartir. Sí, yo solamente quería añadir a lo que ya se ha mencionado, que estas no son medidas que generen pues una buena acogida por parte de la población. Entonces, como se ha señalado, en el Perú también va a haber mucho rechazo de la opinión pública, y eso va a generar pues una discusión entre el Congreso y entre los diferentes poderes, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, etcétera, porque hablar de ¿cómo se llama? Como lo estamos mencionando, una descongestión, no es una medida que genere pues una aceptación en la opinión pública. Todavía es muy fuerte el tema del miedo, el tema del rechazo que puede haber en el ciudadano común de lo que significa, uy, los van a dejar libres aquellos que deberían estar adentro. Entonces, no es fácil tomar estas medidas, y por ende los resultados no están siendo tan exitosos como se quisiera.
Ahora también, hace menos de 2 días, ha salido un nuevo decreto en el Perú para poder reducir y generar la descongestión, especialmente en esto que ha mencionado Olga, que son las medidas por prisión preventiva. Esperemos que esto ayude en esta ardua tarea, pero sí es bien importante porque son políticas que se toman en contra de una fuerza de la opinión pública y que por ende no son tan populares, pero que son necesarias. Ya solamente subrayar de que definitivamente no es un tema de que la población penitenciaria por estar recluida se puede enfermar. Lo que sucede dentro sucede afuera, lo ha explicado muy bien Fernando, entonces sí hay que trabajar en esa línea de la descongestión de todas maneras. Tesania, creo que tienes absolutamente toda la razón en eso y creo que todos, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, Canadá y Europa, sabemos que siempre cualquier tipo de medidas de alternativas al encarcelamiento va a generar mucho miedo y mucho rechazo dentro de la sociedad. Lo que hay que tener mucha fe es en la evidencia que tenemos todos nosotros los que generamos estudios e investigación alrededor de las cárceles, que nos muestran que muchas veces estas medidas de alternativas de encarcelamiento no son peor, no va a poner en riesgo a nadie en la ciudadanía, sino que más bien genera muchas cosas positivas. Simplemente es por ponerlo en palabras sencillas, es un cambio de chip muy complicado y es entendible también que genere mucho miedo. Ya digamos, para ir cerrando un poco el webinar, quisiera saber si hay algún comentario final, coronel, si usted quisiera cerrar con algo. Pues para todos, Daniela, yo tendría que señalar que a pesar de que esto es una situación lamentable para la humanidad, para nuestros países que tienen tantas condiciones de desfavorabilidad en muchos aspectos, en lo sociales, en lo económico, incluso en el sistema penitenciario, pues es evidente aún más porque existe hasta un darwinismo social en lo que tiene que ver con los sistemas penitenciarios, yo diría que en Latinoamérica. Pero en medio de todo esto, yo creo que ha habido cosas buenas y van a salir cosas muy positivas para el sistema penitenciario. Los ojos, en el caso de Colombia, se pusieron sobre el sistema penitenciario y se están haciendo evidentes todos los problemas estructurales que tenemos desde hace muchísimos años y que no son nuevos, pero que se están haciendo evidentes. Además, nosotros mismos en el sistema penitenciario hicimos también como un feedback y una retroalimentación de qué tenemos, qué podemos nosotros mejorar y qué hacer. Pero por decirles algo, hay cosas que se tienen que solucionar y ya aquí se han hablado. El tema del hacinamiento, ya sea por las medidas que se están adoptando, porque se perfeccione la infraestructura amplios para que no tengamos esos niveles de hacinamiento y contacto físico, tendrán que ser soluciones a mediano y a largo plazo, después de que finalice toda esta crisis que tenemos con el COVID. Lo otro, los servicios de salud. Los servicios de salud en los sistemas penitenciarios están relegados, estaban muy aparte. Yo diría que le estamos dando muchísima importancia al proceso de tratamiento de los privados de la libertad, siendo esto muy importante porque esto es como el core también de todo un sistema penitenciario, el tratamiento de los privados de la libertad. Y estábamos también dándole muchísima relevancia al tema de la seguridad, y la salud está por allí relegada sin la trascendencia que hoy en día debe tener el tema de la salud. Y el tema de la salud trajo consigo para nosotros en Colombia, en el IMPEC, también una gran necesidad. Y yo creo que para el mundo entero, el tema de la gestión de la información, la data. Si algunos países están desarrollando estrategias eficaces contra el COVID, ha sido porque tienen información oportuna para la toma de decisiones, información en tiempo real que permite gestionar y tomar decisiones acertadas. Nosotros acá el tema de la data tenemos que ajustarlo muchísimo, focalizado hacia el sistema sanitario, servicio de salud, y también muy focalizado y muy en línea con el sistema judicial para que las decisiones en materia de deshacinamiento sean más eficaces, que no sean tan primarias, tan básicas, como tenemos que decir lo que todavía nosotros en Colombia estamos llevando las historias clínicas de los privados de la libertad a mano, no están digitalizadas. Entonces, ¿cómo digámoslo? Todas estas cosas que están llegando, están trayendo consigo, tenemos que pensar en unas redes de información fuertes, en adquirir equipos de cómputo, computadores, tecnificarnos, digitalizarnos aún más para poder ser más eficientes. Todo esto ha traído consigo, digámoslo, cosas buenas y positivas. Y además algo, yo pienso que el cumplimiento de los protocolos en un sistema penitenciario son fundamentales. Y yo creo que si hubo un facilitador, y eso hay que aceptarlo, en el tema del contagio de COVID, fue la indisciplina y la falta de cuidado de los protocolos sanitarios.
porque subestimamos a la pandemia, porque creímos que el solo hecho de estar aislados en una cárcel nos hacía invulnerables y con una ventaja sobre los que estaban afuera, y las cosas no son así. Y yo finalizaría también con algo importante, y es que en la medida en que se hagan las pruebas de COVID para los privados de la libertad y hacia los funcionarios, pues estamos también dando un paso importante para saber cuál es el comportamiento de la pandemia y cómo lo estamos actuando y cómo estamos trabajando. Nosotros hemos hecho hasta el momento, y esa es una cifra importante que vale la pena compartir, hemos hecho más de 6.000 pruebas COVID al sistema penitenciario entre funcionarios y privados de la libertad. Nosotros ya estamos en un proceso en la cárcel de Villavicencio, en donde obviamente esto es un tema más médico y sanitario que cualquier otra cosa, pero ya mirar que esa población que tenía más de 700 contagiados de COVID en Villavicencio, dados los tiempos que han pasado y los tamizajes que estamos haciendo a diario, se podría estar hablando de ya una recuperación de esas personas. Lo que pasa es que eso es un tema que solamente define los organismos de salud, las secretarías departamentales de salud y el Ministerio de Salud, incluso la OMS. Se habla de que tiene que hacerse una segunda prueba para determinar si hay una recuperación, pero todos ustedes y yo sabemos que frente a esto todavía hay muchas cosas que desconocemos, que después con el paso del tiempo sabremos desde el punto de vista médico cómo fue el comportamiento de esta pandemia, y nosotros en el sistema penitenciario tendremos que aprender muy en detalle de esto para poder ajustar nuestros procesos. Pero de manera pues que yo sí veo que en medio de la tragedia que ha traído consigo esto, del dolor que nos asiste a nosotros desde el IMPEC, con los problemas que nos toca ver a diario con nuestros privados de la libertad y con nuestros funcionarios, la preocupación que le asiste a nuestro director, el general Alberto Mujica, para poder atender todas estas crisis diariamente, vemos que van a venir cosas propositivas y buenas para el sistema penitenciario. De toda crisis salen también grandes soluciones, y esperamos que esas grandes soluciones también les lleguen a Latinoamérica, les lleguen al país. Leía hoy un documento en una página que se llama Prison Insider, que maneja, es un mapeo, yo incluso se la recomiendo a todos, internacional, del tema del COVID en los sistemas penitenciarios, y había un artículo que salió en un medio de comunicación internacional, donde hablaba de que los sistemas penitenciarios son tan vulnerables, porque decía alguien, mire, el COVID lo que se ha podido evidenciar es que el acercamiento, el contacto social es propiciador del contagio. Las condiciones de salubridad, aún más. Situaciones de ausencia sanitarias propician más los temas de COVID. Y todo eso nosotros los tenemos, todos esos factores los tenemos nosotros en las cárceles. Contacto social, yo diría que una cárcel, para que no tenga una proximidad como la que tenemos nosotros con los niveles de hacinamiento que manejamos, es muy difícil de contener. La ausencia a veces de poder tener también facilitan esto. O sea, pues que el desafío para los centros penitenciarios y para todos los que estamos vinculados en este proceso no son nada fáciles. Es un desafío de día a día y que nos ha vuelto muy coyunturales, y esperamos que esto nos traiga soluciones. Muchísimas gracias. Esa era mi apreciación. Muchas gracias, coronel. Nosotros también esperamos, especialmente yo siendo colombiana, que sí sea así y que nuestro sistema vaya y tome esta oportunidad, la pandemia, como una oportunidad de mejora. Fernando, cuéntanos también si tú tienes algún comentario de cierre que nos quieras hacer sobre Argentina. Tomo lo que mencionás de tomar la pandemia como una oportunidad de mejora. Esto es algo que ocurre cada 200 años y evidentemente tiene que llevarnos a repensar un montón de cuestiones. La primera me parece fundamental. Por ahí, la economía siempre es la dismal science, la ciencia, ¿viste?, que pone las cosas que a nadie le gusta decir. Hay un tema, la gran mayoría de los estados latinoamericanos fiscalmente están quebrados. No tiene el erario público suficiente para hacerle frente a esto, y no lo van a tener tiempo después. Con lo cual tenemos que pensar ahora más que nunca soluciones que sean efectivas de política pública, pero sean costo efectivas. Y en ese sentido me parece que hay que repensar el sistema de pena en general, por lo menos en Argentina, y me da la sensación, por lo que compartimos otros colegas igual, a quiénes estamos metiendo presos y por qué, y si es la forma más efectiva de que cumplan su pena con la sociedad, y si es la forma más efectiva de que después no vuelvan a reincidir. O sea, porque si metemos gente presa para que vuelva a reincidir y duplicamos el costo geométricamente, como se duplica la enfermedad COVID geométricamente. En ese sentido, punto 1, pensar soluciones más costo efectivas, repensar los sistemas de pena, obviamente para la gente que comete delitos atroces, homicidios, violaciones, delitos con violencia, todo ese tipo de cosas, para ese tipo de lugares está pensar en las cárceles como lugar de incapacitación. Ahora para el resto, me parece que tendríamos que pensar penas más costo efectivas en términos de lo que es el largo plazo, que vos lo mencionabas antes, Daniel. En segundo lugar, creo que hay una necesidad importante de trabajar en conjunto para generar información y para comunicar esa información.
A las autoridades le dejamos el trabajo de comunicar, pero creo que las universidades el trabajo importante es ayudar a generar información, y en el marco de eso les comentaba este proyecto que tenemos con varios de los colegas acá, que tiene que ver con generar información comparable, eficaz y real respecto de la situación de los sistemas carcelarios de América Latina, que está llevando adelante la Sociedad de Criminología Latinoamericana con un conjunto de universidades, y en ese sentido me parece súper importante para poder ver la magnitud del problema, entenderlo y entender cuáles fueron las soluciones y cuál fue el impacto de esas soluciones, cuáles funcionaron mejor y cuáles funcionaron peor, para darle a las autoridades que en este momento están prendidas a fuego con el manejo específico del problema, algún tipo de mirada perspectiva de esto. Así que esas serían un poco mis dos reflexiones para ser muy breve. Excelente, muchas gracias, Fernando. Voy a aprovecharme un poco que Tesania habló de mujeres durante su presentación, y hay unas de las personas que nos acompañan que quieren saber si hay algún tipo de trato diferencial entre los hombres y las mujeres. Si nos podrías ayudar con esto en tu comentario final, Tesania. Por supuesto, Daniela. Yo también quería como subrayar esta idea que ya se ha ido planteando tanto por Coronel como por Fernando, que es que esta situación de crisis, en tanto oportunidad, nos tiene que ayudar a mejorar lo que teníamos antes. No es solucionar el problema de ahorita. No basta con eso. Creo que justamente es mejorar aquello que ahora se ha evidenciado que no estaba funcionando bien. Y en ese sentido, el sistema penitenciario en los países de la región, y específicamente los temas de salud, los temas de población en situación de vulnerabilidad, y ahí entra el tema mujer, sí era un tema que estaba totalmente abandonado de las políticas públicas. Y lo que está sucediendo ahorita es como colocarlo en primer plano. Por ejemplo, en el Perú sí se están tomando algunas medidas, por ejemplo, para el trabajo y para deshacinar en el tema de madres. Tenemos una población, felizmente, que no es mayoritaria, es una población pequeña, pero es una población importante de mujeres con niños que ahorita están en una doble situación de riesgo por el tema del COVID, y que esa es una población en situación de vulnerabilidad sobre la que hay que tener medidas totalmente diferenciales, lo mismo que en el caso de aquellas personas que tienen una enfermedad previa, como mencionamos al inicio de, por ejemplo, tuberculosis, VIH, etcétera. Son situaciones de mayor vulnerabilidad sobre las que no se pueden tener miradas homogenizantes. Yo creo que otro de los grandes problemas es tener miradas homogenizantes sobre las poblaciones con las que trabajamos, y por eso es que ahí tiene mucho sentido. No vamos a equiparar a una persona que ha cometido un delito con violencia de aquella persona que de repente es más bien una cuestión primaria, se trata de alguien que recién tiene 19 años, que es el primer delito. O sea, tenemos que comenzar a tener miradas diferenciadas por situaciones de vulnerabilidad, por tipo de delito, para poder realmente generar un cambio, y no solamente pensando en lo que va a suceder ahorita, que además ya sabemos que ni siquiera es que sea un mes, tenemos un año con el tema del COVID y Dios sabe cuánto más vamos a tener, pero no tenemos que pensarlo en este corto plazo, tenemos que pensarlo para cambiar el sistema penitenciario y cambiar esta lógica de lo punitivo, que termina siendo más bien perjudicial para las personas, una vulneración de sus derechos en términos de las condiciones en las que se encuentra el hacinamiento, y que finalmente no contribuye a aquello que queremos, que es promover una mejor convivencia y saludable en la mayoría de nuestras regiones y países, ¿no? Entonces creo que son más los retos, no quedarnos en el corto plazo y estar atentos a las poblaciones y a la heterogeneidad producto de la vulnerabilidad. Gracias. Correcto, totalmente de acuerdo, Tesania. Muchas gracias por esos comentarios finales. Y de nuevo, última, pero no menos importante, Olga, ¿qué tienes que contarnos un poco sobre esos comentarios finales que quieres dejarle a nuestros oyentes el día de hoy sobre Chile? Gracias, Daniela. Primero quisiera comentar o responder rápidamente una indagación específica que me planteaban en el chat de preguntas. Efectivamente, en Chile han habido permisos para el acceso a celulares, y esto ha sido formalizado en una resolución de fines del mes de abril por parte de Gendarmería de Chile. Entonces, hay una regulación específica más allá de los problemas o no que hayan habido en su implementación. Y en el mismo sentido, en cuanto a acciones
acciones de apoyo al acceso a productos sanitarios, Gendarmería ha estado generando acciones para facilitar la elaboración de mascarillas y en algunas unidades penales se ha recibido también apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción respecto a estos insumos. Y en términos más específicos, y ya para terminar, primero es importante identificar que las cárceles son unidades particulares y que no todas las cárceles son iguales, inclusive para proyectar acciones de política pública. En primer lugar, no son iguales las cárceles del interior o las cárceles urbanas de las cárceles del interior. Y al mismo tiempo no son iguales las cárceles de mujeres de las cárceles de hombres. Entonces, respecto a la perspectiva de género y la incorporación de esta perspectiva en todas las acciones que se han llevado a cabo, al menos respecto del caso chileno, podemos solamente indicar que se ha contemplado en las medidas de descongestión, sobre todo en la aplicación del indulto humanitario, a mujeres embarazadas o mujeres con hijos y mujeres que tenían edades desde 55 años a más, cuando la población incorporada en el indulto de hombres era desde los 60 años. Y ese fue el criterio de incorporación especial o que incorporó perspectiva de género. Pero hay una serie de aspectos que no han sido contemplados, como por ejemplo la falta de especificidad en el acceso a productos sanitarios, desde toallas higiénicas o a otros productos básicos de uso regular en espacios femeninos. Entonces, ahí hay un tema que está pendiente y que tiene que seguir siendo desarrollado. Pero al mismo tiempo creo que es fundamental hablar y reconocer lo dramático de la situación penal, de la situación penitenciaria, sobre todo en términos de subsistencia, que con las medidas, con miras a proteger, también ha agravado y complejizado la situación. Y en esa misma lógica de buscar soluciones que puedan ser creativas y alternativas de alguna manera un poco más sustentables, es fundamental incorporar a todos los actores que están dentro de la cárcel. Y eso pasa por incorporar a los funcionarios penitenciarios, por cierto, en las alternativas y en las soluciones, pero también en incorporar a las personas privadas de libertad y a sus familiares en la propuesta de salidas que puedan darle mejor sostenibilidad a lo dramático que ya significa gestionar esta crisis. Excelente, muchas gracias Olga por tus comentarios finales. Y yo acá intentando resumir un poco lo que ha pasado el día de hoy en este conversatorio y espero hacerle, digamos, justicia a cada uno de ustedes. Creo que podemos concluir que el COVID no es un problema por sí solo. Llegó él y exacerbó muchos de los problemas que ya teníamos en nuestros sistemas carcelarios y que tal vez estábamos ignorando un poco desde hace unos años. Entonces, digamos que en ese sentido es irónicamente positivo que el COVID nos haya empujado en los sistemas carcelarios a empezar a ver otras opciones, a empezar a ver nuevas medidas. Nos toca mejorar, eso es lo que nos podemos llevar de este conversatorio, y es que toca mejorar lo que estamos haciendo en los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. También entender que no todos somos iguales, ni todas las cárceles son iguales, ni todos los que entran a la cárcel son iguales. Hay diferencias que vienen desde la comunidad y pensando también en las diferencias del crimen que se comete. Y creo que a todos los países que están hoy presentes nos agarró por sorpresa el COVID, pero ojalá de verdad que todos los países lo tomemos como una oportunidad para mejorar nuestros sistemas penitenciarios, ojalá también para que se mueva también el sistema judicial que nos ayude en nuestro sistema penitenciario y que realmente logremos que aún así sea un pedacito muy chiquito, es un pedazo importante para toda nuestra sociedad y que empecemos a ponerle atención de hacia dónde vamos en un futuro, tanto a corto, mediano y largo plazo. De nuevo, quiero agradecerles a todos los ponentes por acompañarnos el día de hoy. Les deseo lo mejor desde FUPAD. Les agradecemos por su tiempo y lo mejor en sus proyectos y mucha fuerza para lo que se nos viene en todos los sistemas carcelarios.